Buenas noches, comenzamos esta edición central de Chilevisión Noticias con una información de último momento. Hace pocos minutos, Luis Hermosilla regresó al anexo Capitán Llaver luego de que la Corte de Apelaciones revocara su medida cautelar de arresto domiciliario. Y a su entrada habló con la prensa. Ahí tuvo fuertes declaraciones, acusó a la Fiscalía de manipular la investigación y de presionar a personas. Patricio Angulo nos entrega los detalles de lo que acaba de ocurrir. Pato, buenas noches. Hola Pato, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Momentos de tristeza, momentos duros, dice Luis Hermosilla una vez que ingresa al anexo Capitán Llaver. Además dice que respeta las decisiones del Poder Judicial, pero como tú bien planteas, Daniel, realiza una fuerte crítica al Ministerio Público y particularmente a la Fiscalía Metropolitana Oriente, una vez que ya llega a este anexo a cumplir nuevamente con la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue entonces comunicada en horas de esta tarde, una vez que se había realizado la apelación respectiva por parte del Ministerio Público, de los querellantes, quienes buscaban revertir el arresto domiciliario total que regía desde el pasado 20 de marzo para Luis Hermosilla. Luego de 11 días finalmente se revisa esta apelación durante esta jornada en el Palacio de los Tribunales de Justicia, donde se revoca esa cautelar y nuevamente debe cumplir la prisión preventiva, una medida que, recordemos, ya estuvo cumpliendo desde agosto pasado y que se extendió por 205 días hasta que había sido revertida el pasado 20 de marzo. Fue consultado entonces Luis Hermosilla una vez que llega al anexo Capitán Llaver, cómo se encontraba, cómo consideraba o qué le parecía una vez que se haya revertido esta medida cautelar, y es ahí donde realiza inicialmente una reflexión sobre cómo lo ha tomado él, también su familia, pero posteriormente desliza esta dura crítica hacia la Fiscalía Metropolitana Oriente, en donde él insinúa, desliza, si bien no da nombres, dice que están presionando a algunos imputados a fin de poder conseguir algunos resultados y que están manipulando determinadas investigaciones. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el abogado penalista hace algunos momentos, una vez que entonces ha llegado al anexo Capitán Llaver para cumplir nuevamente con la medida de prisión preventiva. Porque me parece que hasta aquí la Fiscalía, y en particular la Fiscalía Oriente, está actuando de una manera que vulnera flagrantemente no solo mis derechos, sino que los de muchas personas. Y en ese sentido, me parece que se está haciendo una práctica no aceptable en este país, que la Fiscalía esté manipulando las investigaciones, eligiendo qué investiga y qué cosas no investiga, y que además esté presionando a las personas que están siendo indagadas o que están imputadas por delito o formalizadas, están siendo presionadas para obtener resultados en el sentido de lo que la Fiscalía quiere. ¿Qué piensa con respecto a la Corte de Apelaciones? Declaraciones, Pato, que son inéditas en este caso. Hasta ahora no había hablado en este tono Luis Hermosilla, que al salir de la cárcel había hecho declaraciones muy breves diciendo que había que esperar lo que dijera la Corte de Apelaciones. Bueno, precisamente ocurrió eso y fue devuelto a la cárcel, pero no habíamos escuchado de él declaraciones de este tono y críticas de este calibre a la Fiscalía. Sí lo había hecho su hermano en numerosas ocasiones, pero marca de alguna manera un hito también en este caso la declaración tan fuerte contra específicamente la Fiscalía Oriente que acaba de hacer Luis Hermosilla. Claro, hay una crítica muy directa, Daniel, pero por otro lado no hay nombres. En un momento le consultamos sobre algunos nombres eventualmente o hacia quiénes se refería. Él dijo en un instante que iba a responder más preguntas, pero finalmente no accedió a responder a otras consultas de parte de los medios de comunicación. También con respecto, por ejemplo, a si se considera o no un peligro para la seguridad de la sociedad, que es uno de los argumentos además que ha primado para que nuevamente regrese a cumplir esta medida cautelar de prisión preventiva. Ya más temprano, incluso, ya su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla, ya se había manifestado más bien pesimista o no estaban esperanzados en que se iba a mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total, lo que ya de alguna manera adelantaban que esto podía ocurrir, que fuera revertida esta cautelar y nuevamente fuera dictada la medida cautelar de prisión preventiva, la que ya está cumpliendo entonces desde hace
algunos minutos Luis Hermosilla acá en el anexo Capitán Llaver. Sí, Pato, ya hemos visto en otros casos también de alta connotación social cómo hay distintos criterios de los diferentes tribunales que analizan estas medidas cautelares y por lo tanto hemos visto personajes entrar y salir una y otra vez de la cárcel hacia sus domicilios y esto podría repetirse en el caso de Luis Hermosilla. ¿Tienes noticias respecto a las próximas acciones que tomará su defensa? Claro, lo hemos visto ya en otros casos. El caso más emblemático tal vez el de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien en reiteradas oportunidades ha salido ya ingresado o reingresado a la cárcel. Hay que ver ahora qué es lo que va a ocurrir. Ya se ha adelantado de todas maneras de parte de la defensa de Luis Hermosilla, su hermano, que van a apelar. Hay que ver allí finalmente cuándo se va a realizar esta apelación. Todo esto también en base tiene que existir eventualmente nuevos antecedentes para que así pueda ser revisado algún recurso posterior. Lo cierto es que entonces durante esta jornada fue revocado el arresto domiciliario total que regía sobre Luis Hermosilla, quien luego de 11 días en su domicilio en la comuna de Vitacura ha debido regresar al anexo Capitán Llaver para cumplir con esta medida cautelar de prisión preventiva, por lo tanto, y hay que esperar allí ya qué es lo que ocurre posteriormente con una eventual apelación que ya ha sido anunciado y adelantado por parte de su defensa, el también abogado Juan Pablo Hermosilla. Más adelante en Televisión Noticias tendremos una nota con todos los detalles de lo que ha ocurrido en esta agitada jornada del caso Hermosilla. Pato, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Volvemos a la información con que partimos hoy. Chilevisión Noticias. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario de Luis Hermosilla y ordenó que el abogado volviera a prisión preventiva. En su reingreso al anexo cárcel Capitán Llaver, el abogado imputado por diversos delitos en el marco del caso Audio acusó a la Fiscalía de manipular las investigaciones. Después de apenas 11 días, Luis Hermosilla debió dejar su casa en Vitacura para volver al lugar donde cumplió 205 días en prisión preventiva. Sensible a su llegada a la cárcel, pero solo al inicio, porque a los pocos segundos arremetía contra el Ministerio Público y la investigación en su contra. Porque me parece que hasta aquí la Fiscalía, y en particular la Fiscalía Oriente, está actuando de una manera que vulnera flagrantemente no solo mis derechos, sino que los de muchas personas. Y en ese sentido, me parece que se está haciendo una práctica no aceptable en este país, que la Fiscalía esté manipulando las investigaciones, eligiendo qué investiga y qué cosas no investiga. Inédito descargo del protagonista del caso Audio Factop, a solo pasos de entrar a una celda en el anexo penitenciario Capitán Llaver, que lo esperaba nuevamente. Desenlace de una larga jornada que culminó cerca de las 6 de la tarde con esta decisión. Se revoca la resolución apelada de 20 de marzo de 2025 dictada por el Cuarto Garantía de Santiago, que dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva y en su lugar se decide mantener dicha prisión preventiva. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó aquello, causando el regreso a la cárcel del otrora poderoso penalista investigado por delitos tributarios, soborno, cohecho y tráfico de influencias. El panorama desde la mañana reconocía a la defensa que sería a lo menos complicado para Hermosilla. Es probable que nos vaya mal si se siguen los criterios tradicionales, pero tenemos esperanza nosotros de que también hay una posibilidad que escuchen nuestros argumentos y se den cuenta que es absolutamente innecesaria su prisión preventiva. 5:30 de la tarde y al contrario falló la Corte, dándole más bien la razón a la Fiscalía Oriente. Su situación se ha agravado, por ejemplo, con la reformalización que sucedió en enero reciente en este año y además la formalización polarista de Parque Capital. Por lo tanto, en este caso la situación procesal de él claramente tiene una gravedad mayor a la que se obtuvo la primera vez que fueron escuchados los argumentos en esta Corte. La Corte de Apelaciones revocó lo dictado por la jueza de garantía hace 11 días y consideró que la libertad de Hermosilla es un peligro para la seguridad de la sociedad, desechando incluso informes psicológicos y psicosociales que presentó su defensa y que pesaron para su corto y revocado arresto domiciliario. Habrán acciones, anunciaron después de la resolución. Uno siente el impacto, pero estamos ya acostumbrados que esta es una causa cuesta arriba.
Es una causa difícil. El siguiente paso es básicamente, como digo, evaluar, presentar algún recurso contra esta resolución y seguir nosotros. Nosotros tenemos una línea de defensa muy firme, no vamos a claudicar en eso. Nuevo revés para quien también es investigado por presunto tráfico de influencias en los nombramientos de jueces y ministros del Poder Judicial, incluida la Corte de Apelaciones que hoy lo envía de nuevo a la cárcel. Luis Hermosilla Osorio abrirá una nueva etapa en Capitán Llaver después de 11 días de arresto domiciliario.